Yo voy a ser auxiliar de la licenciada para ese curso. Para los que estuvieran con nosotros en filosofía, yo estuve impartiendo ciertos cursos dentro de toda la clase. Entonces, vamos a tocar, yo les voy a estar dando clases hoy y el viernes, entonces vamos a tratar de abarcar los temas hasta donde nos quedemos y ya la licenciada van a continuar con eso. Entonces, cualquier duda que tengan, no tengan ningún tipo de inconveniente en hacerlo. Y eso sí, o sea, darles la bienvenida a este nuevo semestre, ya es último semestre para los que cierran ahorita, para los que todavía les faltan alguna cosita, algo así por el estilo, pues que siempre estén al pendiente y que puedan ir mejorando poquito a poquito. Entonces, también lo que deberían de consejo, de lo que deberían de estar viendo ya, es su punto de tesis. Si tienen alguna duda para su punto de tesis o algo así por el estilo, en lo que les podamos apoyar, estamos a la orden. Entonces, vamos a retomar. El día de hoy vamos a tocar un resumen de lo que vieron en la clase pasada, que es la cosmopolita del humano y su relación con el derecho internacional privado. Vamos a ver los fines del derecho internacional privado y las características del derecho internacional privado. Igual el viernes vamos a terminar directamente con esto y nos vamos a pasar a las fuentes. El viernes esperemos ver lo que es el método de estudio y las fuentes del derecho internacional privado. Entonces, sí es importante los puntos que les voy a estar dando porque sí van a estar relacionados a su examen, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, algo así por el estilo, con todo gusto. Si tienen dudas sobre las presentaciones o cositas así por el estilo, eso se van entregando conforme vamos desarrollando los temas. Ahorita no les vamos a entregar esta presentación, sino va a ser posterior, ¿verdad? Para que la puedan estar leyendo. Porque lo ideal es que vayan entendiendo el tema y que las diapositivas solo sea un material de apoyo, que no lo tomen como la clase principal. Creo que eso ya se los había comentado la licenciada, pero retomando el tema donde ella lo dejó, que fue directamente una continuación de qué es el derecho internacional privado, vamos a encontrar cuáles son sus causas, ¿verdad? Y entre las causas vamos a ver una variedad legislativa, cuáles van a ser los diferentes sistemas que van a haber dentro del derecho, ¿verdad? Y cómo se van desarrollando con algunas otras que son de la vida cotidiana, como como un sistema religioso, un sistema político, cositas así por el estilo que van complementando a una esfera social de lo que busca el derecho internacional privado. Entonces, solo para retomar rapidito de un resumen de qué es la naturaleza cosmopolita. Cosmopolita quiere decir la persona que ha viajado mucho, ¿verdad? Que tiene conocimiento de diferentes culturas y países y que lo que busca es desarrollar esa habilidad de ciudadano global, de ser no solo parte de un país en específico, sino entender a la sociedad como un ente global y no como solo uno nacional. Entonces, la persona por naturaleza siempre va a ser sociable, ¿verdad? Esto lo interpreta Aristóteles, que busca que la naturaleza del hombre es ser un ser social, que va a ser una persona que se relacione con diferentes personas. Entonces, por nuestra misma naturaleza es imposible que solo entre nacionales nosotros mismos nos vayamos relacionando. Esto lo miramos precisamente cuando vienen extranjeros a nuestro país. Nosotros encantados de enseñarles qué es Guatemala, ¿verdad? Aunque sean unos temas de conversación, la corrupción, cositas así por el estilo, pero nos gusta enseñarles qué es nuestra cultura, ¿verdad? Que somos multiculturales, multiétnicos, que tenemos una gastronomía amplia. Ese es el punto de ser cosmopolita, ¿verdad? Es una palabra para que puedan utilizar cotidianamente, o sea, para que lo puedan desarrollar de una mejor manera, de que el hombre, en vez de decir que es sociable, pues es una persona cosmopolita, ¿verdad? Que busca desarrollarse en diferentes ámbitos sociales a nivel internacional. Entonces, siempre relacionado a esta naturaleza cosmopolita, lo podemos ver desarrollado en el Código Civil, en ciertos puntos directos, como lo es al momento de que las personas quieran contraer matrimonio. Hay un apartado
directo que cuando la persona quiere contraer matrimonio con una persona extranjera, tiene que cumplir con ciertos requisitos, con tener ya haber celebrado las capitulaciones matrimoniales, tener su certificado médico, haber hecho las publicaciones de los edictos en el diario oficial. Entonces todo eso hace referencia a la característica del humano de ser cosmopolita, ¿verdad? De que no solo va a tener relación con las personas de su país, sino va a tener relación con personas de diferentes países. Entonces, por el tema de la globalización, se queda muy escueto, muy pequeño la palabra nacional, sino lo que busca es de que al final de cuentas la persona se acaben esa idea de Estado y tengan esa idea de superestado, ¿verdad? De que ya no existen fronteras, sino de que todo pertenece a un mismo continente, a un mismo país. Entonces, eventualmente, los especialistas en la globalización, ya en su síntesis de los estudios que realizan, es de que al final de cuentas, con la globalización, estamos condenados o dirigidos a que sea directamente un superestado, ¿verdad? De que los países como tales vayan desapareciendo poco a poco y que solo nos quedemos con la idea de un superestado, ¿verdad? Entonces, ya tocando en materia, vamos a ver lo que son las finalidades del derecho privado. Vamos a tocar diferentes autores para la finalidad del derecho internacional privado, ¿verdad? Pero el más importante para la licenciada y para su servidor va a ser Carlos Larios Ochaíto, ¿verdad? Aparte de Bustamante, ¿verdad? Pero él lo vamos a estar profundizando en el tema de las fuentes del derecho. Entonces, hasta ahorita todo bien, no han tenido ninguna duda relacionado al repaso de la última clase que hicimos, ¿no? Ok, entonces continuando, vamos a encontrar diferentes finalidades del derecho, ¿verdad? En la mayoría de los juristas vamos a encontrar 4 fines del derecho internacional privado. Vamos a encontrar procurar la armonía entre las normas jurídicas entre los diferentes estados, ¿verdad? De que no vaya teniendo ese choque entre el ordenamiento jurídico entre Guatemala o México o entre Guatemala o Panamá, sino siempre tener ese cuidado de que no vayan a tener contraposiciones, sino que vayan enfocados a un mismo punto, o que si no vayan enfocados a un mismo punto, que no se vayan a contradecir. El segundo es obtener la seguridad del derecho a un orden internacional. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando entendamos el derecho internacional privado, no hay que entenderlo como estados haciendo negocios, ¿verdad? Sino personas de diferentes países relacionándose para poder realizar actividades económicas, donde el derecho internacional privado va a ver su mayor crecimiento o su mayor desarrollo, va a ser en ámbitos de comercio, ¿verdad? En lo que es el derecho mercantil, también derecho civil, pero la idea principal va a ser siempre ir adecuándose para obtener un beneficio a cambio. Yo en el trabajo que desarrollo sí me ha tocado ver contratos con Panamá, ¿verdad? Y es increíble ver eso porque podemos encontrar ciertas similitudes, como solo para que se hagan una idea, ahí así tienen separado la profesión de notario con abogado, ¿verdad? El notario se dedica directamente a hacer instrumentos públicos y el abogado pues ya es la persona encargada de la personería de la persona, de ver todos los procesos judiciales, ¿verdad? Pero en este caso me tocó ver una vez una escritura pública de Panamá que era para un notario, para la fecha que estamos, era la 2500, ¿verdad? Y era una cantidad demasiado absurda para el momento en que se llegan ahorita en el año, ¿verdad? O sea, para la época, una escritura 2500, o sea, es un poquito incontrolable, pero vamos a ese mismo punto, ¿verdad? De que como las profesiones están separadas, entonces la persona que se dedica solo a escriturar, solo a eso se va a estar dedicando, ¿verdad? También
me tocó ver una vez un mandato proveniente de Panamá. Y para los que ahorita creo que van en, si no estoy mal, en derecho notarial, antes de ver jurisdicción voluntaria, van a estar viendo contratos. Cuando vean el contrato de mandato, van a ver que es formalista, ¿verdad? De que tiene que cumplir con ciertas características. Y entre una de ellas es de que tiene que ser en escritura pública, ¿verdad? Entonces, en Panamá no. En Panamá solo es una hoja de papel blond oficio que solo tiene que establecer con ciertos requisitos del lugar donde se estableció, las funciones que va a tener la persona, la fecha y para quién va dirigido, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ahí vamos al punto de los fines del derecho internacional público, ¿verdad? Que va a ser encontrar la armonía y la seguridad del derecho del orden internacional, porque aunque sean funciones diferentes de los mandatos, tanto en Guatemala como en Panamá, y que los requisitos sean totalmente diferentes, van a cumplir una misma función, no se van a contradecir, sino el mandato que se mandó de Panamá para Guatemala, lo que se tuvo que hacer es protocolizar el mismo, y ya pues ingresarlo en el archivo electrónico de poderes. Entonces, uno de los otros fines del derecho internacional privado vamos a lograr es lograr la justicia a base de aplicación del derecho extranjero cuando sea necesario, ¿verdad? Solo vamos a hacer énfasis en eso un poquito más adelante. Y permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. También por si tocando un poquito de realidad guatemalteca, la mayoría de los proyectos inmobiliarios en Guatemala, en su mayoría, no están hechos por los mismos guatemaltecos, sino son de financiación extranjera, ¿verdad? De Panamá, de Estados Unidos, también de Brasil. Entonces, todos los proyectos inmobiliarios que ustedes miren de edificios, los grupos inmobiliarios, no solo tienen financiación guatemalteca, sino también vienen de financiación extranjera. ¿Qué quiere decir esto, verdad? De que cumple con uno de los fines del derecho internacional privado, ¿verdad? Que es permitir el comercio jurídico entre los estados, ¿verdad? Y precisamente lo quieren ver ya dentro de la vida cotidiana del país, los proyectos inmobiliarios. La mayoría de los que yo tenga conocimiento es de que parte Villanueva y Zona 14 son financiamientos directos de Panamá, ¿verdad? Que son sociedades panameñas, que obviamente acá dentro de Guatemala pues van a estar como sociedades guatemaltecas, pero tienen esa financiación, ¿verdad? Entonces van a ver diferentes documentos de que si su oportunidad trabajan en ese punto, los van a ver y van a ir relacionando este derecho internacional privado. Entonces, tomándose los 4 puntos directos de las finalidades del derecho internacional privado, que es procurar la armonía entre las normas, obtener la seguridad de los derechos en un orden internacional, lograr la justicia a base de la aplicación del derecho extranjero cuando sea necesario y permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. Continuando con eso, para Carlos Larios Ochaíta, considera que el derecho internacional privado es eminentemente respetuoso a la diversidad, que lo que busca, aparte de la diversidad, es armonizar la diversidad de leyes y garantizar su aplicación sobre la base del respeto y el ejercicio del mismo. Entonces, ahí vamos a encontrar uno de los fines principales para Carlos Ochaíta, ¿verdad? Que se van a dividir alrededor de 2 puntos importantes. La primera va a ser señalar con claridad la ley que debe aplicarse cuando las leyes de diferentes estados reclaman aplicación. Por consiguiente, el derecho internacional privado es como un árbitro que todos respetan, en quien todos confían para lograr la tranquilidad y la paz en el ámbito de las relaciones jurídicas. Y la segunda es señalar qué jurisdicción debe conocer un problema. Entonces, si nos vamos a un problema en concreto, cuando una persona comete un delito, se deben observar ciertas ideas, ¿verdad? Pero saliéndonos un poquito del derecho internacional privado, les voy a dar esta idea cuando una persona comete un delito, ¿verdad? Si un extranjero comete un delito dentro del territorio guatemalteco, ahí vamos a la primera idea del fin, ¿verdad? Del derecho internacional, que es que se le aplique
Solo me mandaron un mensaje, ahorita vamos a revisar. No se encuentra en un libro en específico, pero les vamos a estar mandando las diapositivas después. Ahorita la idea es de que vayan prestando atención y si vayan teniendo alguna duda, pues que la vayan haciendo relacionado al tema directo. Entonces, solo recapitulando rapidito, para Carlos Ochaíta, va a encontrar 2 puntos en los que se van a dividir el derecho internacional privado. Ahora, en el caso de un contrato, una vez me tocó ver también la compra de una maquinaria para unos coreanos acá en Guatemala. Entonces, dentro del mismo contrato, al momento de comprar la maquinaria que venía de Portugal, ahí habían 3 estados, por así decirlo, representados dentro de un negocio jurídico, que iba a ser Portugal, Corea y Guatemala. En Guatemala se iban a desarrollar las actividades, los coreanos estaban comprando directamente a Portugal la maquinaria y la maquinaria la iban a mandar a Guatemala. Entonces, dentro del contrato se establece, ¿verdad?, de que de existir alguna controversia se van a aplicar las leyes locales, ¿verdad? Que en este caso, en su mayoría de los contratos privados entre sociedades extranjeras, en su mayoría se van a llevar por arbitraje. Es muy raro cuando un contrato se vaya a llevar en la jurisdicción guatemalteca, por así decirlo, ordinario, que se lleve por un proceso civil, ¿verdad? En su mayoría van a ser arbitraje, porque el arbitraje tiene su característica, entre una de tantas, de que puede ser nacional o internacional, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los contratos que se pueden ver en el comercio guatemalteco, en la mayoría se van a aplicar las leyes locales, ¿verdad? Y aunque sí existe una ley de arbitraje, pero sea muy escueta, sí se van a buscar desarrollar el proceso dentro de la Cámara de Comercio de Guatemala, ¿verdad? Entonces, continuando con la idea, entonces, para Carlos Ochaíta ¿qué ley se va a aplicar? Bueno, si es una sociedad coreana y una sociedad portuguesa, pero el contrato se suscribe en Guatemala, entonces ahí vamos a seguir. Obviamente todo se va a desarrollar dentro de la ley de donde se esté celebrando el contrato, en este caso, pues Guatemala. La compra de la maquinaria, pues sí, no tiene nada que ver con guatemaltecos, pero como las actividades se van a desarrollar dentro de Guatemala, entonces se tiene que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Luego, es por lo anterior de Carlos Ochaíta, en cómo divide los fines, de qué ley se va a aplicar y señalar qué jurisdicción es por la cual se tiene que llevar el proceso, que se ha establecido por los diferentes juristas, doctores, profesionales en la materia, cuáles son unas reglas mínimas que se deben de estar cumpliendo. Entonces, les voy a pedir favor, si todos pueden, pero en este caso, sacar su ley del organismo judicial para que podamos revisar a partir del artículo 24 y si podemos hacer lectura del mismo. Si alguien, ahorita están en su libertad, si me pueden apoyar en leer estos artículos, por favor. Para empezar, el artículo 24. Artículo 24, Estatuto Personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Okay. Podemos continuar dándole lectura al siguiente, por favor. Al 25. Artículo 25, calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. Ok. Continuemos. Cuando le pida que se pueda detener para poder dar ciertas explicaciones, se le agradecería mucho. Muy bien. Artículo 26. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Situación, perdón. No, muy amable. Vamos a esta idea.
Cuando el ejemplo más claro de un derecho adquirido dentro de una relación de derecho internacional, si lo quieren ver privado, va a caer un poquito en una relación laboral. Para que lo puedan entender, vamos a hacer esa analogía con el derecho laboral. ¿A qué se le puede denominar derechos adquiridos? Derechos adquiridos van a ser aquellos de que no estaban establecidos en la relación jurídica inicial, pero con el tiempo, por el simple hecho de que estén sucediendo, se van adquiriendo los mismos. Por ejemplo, si ustedes tenían un sueldo y aparte les están dando un bono de productividad en los famosos call centers, ese bono de productividad ya se vuelve un derecho adquirido. O sea, una vez de que usted lo reciban, ya tienen derecho a estar recibiendo ese bono, ¿verdad? Ya se vuelve parte de su salario. A eso se le denomina un derecho adquirido, ¿verdad? También en el derecho internacional privado vamos a verificar, siempre en este ejemplo de la adquisición de compra de maquinaria, si la maquinaria se va a estar mandando en diferente tiempo y si la persona coordina toda la logística para la importación del mismo, luego va a ser un derecho adquirido que la misma se esté mandando constantemente, va a ser un derecho que adquirió la persona que estaba comprando la maquinaria. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo es que funciona este derecho adquirido. Si podemos continuar, disculpe. Artículo 27. Situación de los bienes, lex recitae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Ok, en este caso, volvemos al ejemplo del mandato de Panamá, ¿verdad? Aunque sean requisitos diferentes y para nosotros sea totalmente diferente el mandato, porque el de nosotros va en escritura pública, tienen que cumplir con el tiempo en el que van a celebrarlo, tienen que ver si va a ser gratuito o honoroso, tienen que cumplir con todas las de ley, o sea, todo en la parte de la comparecencia, si las personas si cumplen con todos los requisitos, todo eso se tiene que verificar. Si yo fuera a mandar el mandato a Panamá, ¿verdad? Como veis, todos los requisitos formales se deben de cumplir de conformidad al país donde se esté celebrando. Por eso el mandato que habían mandado de Panamá no cumplía con los requisitos de Guatemala, sino cumplía con los requisitos de Panamá. Entonces, luego ya el proceso, si ya se adapta a lo nacional, que es protocolizar el mandato, ya pueden inscribir el mismo en el archivo electrónico de poderes, pero va relacionado a eso, ¿verdad? De que todos los instrumentos, tanto que aunque en la mayoría o en todos los casos sabemos de que el derecho que se aplica acá en Guatemala va a ser totalmente diferente al que se aplique al resto de Latinoamérica, aunque tengamos el mismo sistema. Pero van a cambiar ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, lo ideal para que entendamos esto del derecho internacional privado es que en el lugar donde se vaya a celebrar el contrato o cualquier instrumento público, cualquier relación jurídica, se tiene que cumplir con los requisitos esenciales del país, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos mandado un mandato a Panamá, lo principal era haberlo hecho en escritura pública, ¿verdad? Luego de haber tenido el testimonio, pagar el arancel, inscribirlo en el archivo electrónico de poderes. Una vez ya teniendo la inscripción, nosotros ya mandamos el documento, ¿verdad? Si el proceso es igual de protocolizar, pues ya ellos harían el proceso que correspondería, pero lo ideal es de que el mandato que se hace en Guatemala tiene que cumplir con los requisitos esenciales de Guatemala. Entonces, si podemos continuar, disculpe. Artículo, permítame, es que se me desgrapó la ley. Ahorita. Aquí está. Artículo 29. Forma de validez de los actos. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Artículo. No, continúe, disculpe. Artículo 30. Lugar de cumplimiento de los actos. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución.
Artículo actos ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o al orden público. Disculpa, ahí la voy a interrumpir para darles un ejemplo nuevamente con esto. Cuando vayan a celebrar algún contrato, tal vez de obra o tal vez un contrato de arrendamiento, siempre, si aparte de observar las formalidades como abogados y notarios que tenemos que hacer, se van a dar cuenta que en la mayoría de esos contratos, en una de las cláusulas o en alguno de los apartados, siempre va a mencionar de que la persona renuncia al fuero de su domicilio para poder llevar todo dentro del de Guatemala. Entonces, si un contrato se celebra, a excepción de materia laboral, en materia laboral tenemos los conflictos de jurisdicción. En la mayoría de las ramas del derecho sí va a poder existir esa opción de renunciar al fuero de su domicilio, pero en materia laboral no, porque en materia laboral las normas que acabamos de ver privados de que se va a tener que llevar el proceso. Si la a trabajar, aunque pongan una demanda, cualquier abogado, pues un poquito minucioso o directamente experto en materia poner allá y solo plantea pues su excepción de conflicto de jurisdicción, ¿verdad? Entonces ahí vamos a esa idea, ¿verdad? Que solo en materia laboral sí va a ser un poquito difícil esto de que se renuncia al fuero de domicilio. En la mayoría de los casos sí se va a poder dar esa opción, ¿verdad? De que aunque se estén desarrollando en otra parte algún contrato de obra o algún arrendamiento o algún mutuo, alguna compraventa, cosas así por el estilo, sí se puede renunciar al fuero del domicilio y llevar el proceso dentro del departamento de Guatemala. Si podemos continuar, disculpe, muy amable. Artículo 32. Sometimiento voluntario. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales. Artículo 33 de lo procesal. La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Artículo 34 de la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. A. Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. B. Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. Y C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Ok, entonces eso era lo que yo les mencionaba normalmente, lo que les mencionaba con el contrato de que se había adquirido la maquinaria, que habían establecido que aunque eran coreanos y portugueses, de que se llevara todo en Guatemala y que se llevara por medio de arbitraje. Entonces ellos mismos están estableciendo de una vez de que todo, si había algún conflicto o algún problema, todo se iba a llevar acá directamente en el país, ¿verdad? Y que ya establecían el proceso, ¿verdad? Entonces ya están estableciendo la jurisdicción, el lugar donde se va a estar llevando y cuál va a ser el tipo de proceso, ¿verdad? Entonces, cuando consejo profesional, cuando les toque ver contratos, aparte de cumplir los requisitos esenciales, siempre tienen que ver puntos claros como penalizaciones, en el caso de que existan conflictos, cómo se van a llevar a cabo, cuando sus clientes sean extranjeros, ¿verdad? Entonces, uno nunca sabe dónde va a estar, entonces, siempre van a requerir un abogado para todo, y más si son extranjeros, ¿verdad? Tanto en los procesos de migración, como en el caso de que vayan a celebrar contratos, ¿verdad? Pueden celebrar contratos de compraventa, pueden celebrar contratos de obra, o como en su mayoría van a ser en documento privado y son innominados, pues sí pueden existir diferentes tipos.
ahorita, si no estoy mal, en derecho mercantil van a haber los contratos atípicos, y entre los contratos atípicos van a haber el leasing, el know-how, todo eso, ¿verdad? O sea, contratos de que sí aplican en Guatemala y relacionados al comercio, ¿verdad? O relacionados al derecho civil, pero no dentro del territorio guatemalteco iba a ser muy difícil que salgan de esas dos áreas, ¿verdad? Ahora, continuando, vamos a leer los primeros 5 artículos del Código del Derecho Internacional Privado. Si alguien lo tiene y nos puede hacer favor. Y también el contrato de factor en estado. Los primeros 5 artículos. Por favor. Yo tengo me dirá usted. Artículo 1. Las repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente convenio. Artículo 2. Las disposiciones de este código no serán aplicables sino entre las repúblicas contratantes y entre los demás estados que se adhieran a él en la forma que más adelante se consigna. Artículo 3. Cada una de las repúblicas contratantes, al ratificar el presente convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no la obligarán las disposiciones a que la reserva se refiera. Artículo 4. El código entrará en vigor para las repúblicas que lo ratifiquen a los 30 días del depósito de la respectiva ratificación y siempre que por lo menos lo hayan ratificado 2. Artículo 5. Las ratificaciones se depositarán en la oficina de la Unión Panamericana, que transmitirá copia de ellas a cada una de las repúblicas contratantes. Ok, entonces, y con eso vamos a amarrarlo con las características del derecho internacional privado. Entonces, ya vimos el resumen hoy de la naturaleza cosmopolita de la persona. Ahorita pasamos a los fines. Ya vimos algunos de los fines, ¿verdad? De que es mantener la armonía, la seguridad, de que buscar qué ley se van a aplicar, qué jurisdicción se va a llevar a cabo. Entonces, luego de eso, vamos a continuar con las características del derecho internacional privado. Con esta pequeña lectura que hicimos del Código del Derecho Internacional Privado, vamos a encontrar diferentes puntos que van a ir relacionados con las características. El primero va a ser el derecho interno. Esto en virtud de que es aplicado por un órgano jurisdiccional interno, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto, verdad? De que nosotros sea el contrato que se vaya a llevar, sea los sujetos que estén desarrollando el mismo proceso, porque no solo van a ser personas individuales que van a hacer contratos, sino también puede ser organizaciones nacionales con un individuo del extranjero, o también pueden haber ONGs o personas o estados con personas, ¿verdad? Van a ser diferentes sujetos que puedan desarrollar actividades del derecho internacional privado. Entonces, continuando, que siempre con esta idea, para ustedes la lectura que dimos ahorita del derecho internacional, del Código del Derecho Internacional Privado, establece algún procedimiento de penalización o establece qué es lo que se tiene que hacer si una persona incumple. O sea, sí es una norma que sí es estricta y es de estricto cumplimiento, como en el Código Penal, o en otro ejemplo también el Código de Trabajo, sí tiene esa característica de que sí establece como alguna pena, o en el caso que no se cumpla, qué es lo que se debería de hacer. Para ustedes, con la lectura que acabamos de hacer, ¿es un derecho de estricto cumplimiento? Para mí sí. O sea, si no cumplimos con eso, no podemos llevar a cabo un contrato yo con un extranjero.
entiendo yo que si no cumplimos con algunos requisitos que están en el Código de Bustamante, Código de Derecho Internacional Privado, no podríamos nosotros como que celebrar un contrato acá en Guatemala. Así es la pregunta, ¿no? Sí, o sea, si es una... que si tiene características de que es como un derecho procesal o un derecho sustantivo, o sea, como un derecho sustantivo, como el Código Civil, ¿verdad? Que les va desarrollando todas las figuras. Y el derecho del Código Procesal Civil y Mercantil, que desarrolla todo lo procesal, ¿verdad? En el caso que no se cumpla lo civil, ¿qué vía les va a llevar lo procesal? Asimismo, la lectura que acabamos de hacer es igual. O sea, se puede interpretar como si fuera un derecho sustantivo y uno procesal. Bueno, solo para responder eso, se interpreta. En estos 5 artículos siento que no es tan así como que esté la norma sustantiva y la procesal en estos 5 artículos. Sí, exacto, o sea, no desarrolla una figura como tal, ¿verdad? No desarrolla el matrimonio, no desarrolla el domicilio, no desarrolla la persona, no desarrolla el proceso ordinario, no desarrolla el proceso sumario, no desarrolla el proceso oral, ¿verdad? A lo que quiero llegar es de que el derecho internacional privado no es un derecho sustantivo, no es un derecho procesal, no es algo que nosotros interpretemos a la normalidad, sino es un derecho adjetivo, sui generis, ¿verdad? Que en virtud, o sea, su función principal es indicar o señalar, ¿verdad? O sea, que cuando se celebre vamos a hacer esto, en caso de que se celebre tal contrato vamos a hacer esto, pero no desarrolla la figura. Un contrato en derecho internacional privado es tal, tiene que tener ciertas características, este es su requisito. En el caso de no cumplir este contrato de derecho internacional privado, se va a llevar por un proceso de arbitraje ante la Unión Panamericana. No, ¿verdad? O sea, es un derecho adjetivo. O sea, solo sirve para indicar ciertos puntos. O sea, se podría decir de que no es un derecho que se adapta a lo que nosotros conocemos, sino lo que sirve es solo una pequeña guía de cómo se tienen que desarrollar ciertas actividades, ¿verdad? Otra de las características vamos a encontrar que es un derecho particular, porque pueden haber personas de diferentes países de que se estén celebrando, entonces vamos a encontrar que es otra de las características. Es un derecho positivo, porque las normas son ciertas y verdaderas, porque cada país emite por medio de su órgano legislativo una fácil solución y una fácil aplicación de las normas jurídicas de cómo se tienen que llevar a cabo ciertos procesos. Siempre en el ejemplo de la compra de la maquinaria, se establece de una vez de que se van a llevar por medio de las leyes locales. En este caso, van a ser a través del arbitraje. Y el arbitraje cumpliendo con lo que se establece dentro de Guatemala, la verdad que se tiene que llevar en la Cámara de Comercio de Guatemala, que tiene que cumplir con ciertas características para poder llevarse, ¿verdad? También dentro de las características se puede considerar como un derecho nacional, pero como es eso, puede llegar a una contraposición, ¿verdad? Porque resultado de ser positivo se encuentra en el interior de una nación, ¿verdad? Porque aunque tengamos normas internacionales, se la adaptan a las normas locales para que se puedan dar una interpretación y una aplicación de las mismas. En este caso, pues el Código del Derecho Internacional Privado de cómo se tienen que celebrar ciertos contratos, ¿verdad? O cuáles son su proceso para tal. También es un derecho perjudicial. ¿Qué quiere decir con este derecho perjudicial? No es de que afecte a los contratantes o que afecte a alguien directamente, sino es de que antes de que se celebren ciertos contratos o antes que se celebren ciertas figuras, se tienen que aplicar siempre la ley. Y aunque se entiende de que se van a utilizar las normas de un derecho nacional, se tienen que aplicar las mismas, ¿verdad? Entonces, vuelvo al ejemplo de la compra de la maquinaria, ¿verdad? Disculpe por ser tan incisivo en este tema, pero me sirve muy bien como ejemplo. Si es un coreano comprándole un portugués, ¿qué tiene que ver Guatemala en todo esto, verdad? Pues por lo mismo, ¿verdad? Por lo que se esté celebrando dentro del territorio nacional, es un derecho nacional, ¿verdad? O sea,
se van a celebrar las actividades acá en Guatemala, entonces tienen que aplicarse las leyes guatemaltecas, ¿verdad? O sea, se tiene que aplicar con lo que es una compraventa, o sea, se tiene que cumplir con todos los requisitos, si se llegaran a inscribir las mismas, cuál es el proceso, ¿verdad? Se tiene que aplicar el ordenamiento jurídico guatemalteco. No podemos aplicar el portugués, el derecho de Portugal dentro de Guatemala o el derecho de Corea dentro de Guatemala. ¿Por qué? Por el simple hecho de la soberanía, ¿verdad? Entonces acá vamos complementando con lo que es el derecho internacional público, ¿verdad? Y el tema de cómo es que funciona la soberanía dentro de los territorios que tienen un ordenamiento jurídico aceptados por la mayoría. Entonces, haciendo una recapitulación rápida de las características, vamos a encontrar que es un derecho interno, es un derecho adjetivo, es un derecho particular, es un derecho positivo, es un derecho nacional y un derecho perjudicial. Tocando entre los últimos puntos de las características, vamos a encontrar que es un derecho público porque no oye la intención o la voluntad de los individuos, sino las normas abstractas que se aplican dentro del territorio nacional, ¿verdad? Es un derecho universal porque es aplicable en todos los estados, ¿verdad? Y la última es un derecho espacial. Esto porque se deriva en un espacio o en un territorio en específico. Entonces, recapitulando, los temas vistos hoy, hicimos una retroalimentación de qué es la naturaleza cosmopolita de la persona, cuáles son los fines del derecho internacional privado, que van a ser buscar una armonía entre los diferentes ordenamientos jurídicos, qué leyes se van a aplicar, qué jurisdicción se tiene que aplicar, cómo Carlos Ochaíta nos da su división de cuál es la finalidad del derecho internacional privado, que va a ser siempre buscar la armonía, pero cómo va a dividir esa armonía, que va a ser qué jurisdicción se va a aplicar y qué norma se va a aplicar dependiendo de dónde se haya celebrado. Y después, pues las características del derecho internacional privado, después de haber leído el Código del Derecho Internacional Privado, que va a ser un derecho interno, un derecho adjetivo, un derecho particular, un derecho positivo, un derecho nacional, un derecho perjudicial, un derecho público, derecho universal y un derecho espacial. Entonces, ¿tienen alguna duda de los temas que acabamos de desarrollar? Ok, los artículos que vimos fueron de la ley del organismo judicial, vimos los artículos del 24 al 35 y también le pueden dar lectura del 37 al 44 y del Código del Derecho Internacional Privado del artículo 1 al 5. Es que si ¿cuál es la naturaleza es derecho privado o derecho del derecho internacional privado? ¿Es público o privado? Y por su naturaleza hay que entender dos cosas importantes, ¿verdad? ¿Por qué se van a estar desarrollando de esa manera? Si lo entendemos de que es entre dos particulares, va a tener una naturaleza privada, ¿verdad? Pero si celebra con una ONG, con un sujeto, o una institución, o alguna institución que quieran celebrar algún contrato, sí va a tener carácter público, ¿verdad? Aunque se celebre un contrato en un documento privado. Entonces, aunque sea un particular con una institución o dos particulares, siempre se van a tener que respetar las normas del derecho internacional público, ¿verdad? Y precisamente, y más aquí en el derecho internacional privado, las normas del país. Por eso encontramos que una de las características del derecho internacional, aparte de ser un derecho interno, es de que es un derecho nacional y es un derecho público, ¿verdad? Porque no oye la intención de la voluntad de los individuos, sino también es abstracta. Yo sé que es un poquito confuso, pero las características nos ayudan a interpretar un poquito más la naturaleza. Ok, lo del derecho objetivo es, si lo encontramos en su clasificación, si es un derecho sustantivo, un derecho procesal, un derecho objetivo
su punto principal va a ser indicar o señalar, ¿verdad? Nunca va a ser definir una figura o indicar cuál es el proceso en el caso que no se cumpla dicha figura. Entonces, el derecho adjetivo, su función solo va a ser indicar o señalar. O sea, el derecho adjetivo, su función es indicar o señalar. ¿Tienen alguna otra duda? Ok, entonces vamos a continuar la siguiente clase, como les había mencionado, con los métodos de estudio del derecho internacional privado y lo que es las fuentes del derecho internacional privado. Entonces, igual, si por miedo o algo así por el estilo no quisieron preguntar acá, con todo gusto me pueden hablar por WhatsApp, con todo gusto les podemos estar contestando. Y también podemos hablar en la siguiente clase. Entonces, esto sería todo por esta ocasión. Y esperando que tengan una feliz tarde y tienen al menos 10 minutos para poder esperar la otra clase. Entonces, Yo solo tengo una duda, licenciado, perdone. ¿Algún libro que recomiende usted para poder guiarnos y leer? Sí, no tengan pena. Yo igual te los voy a estar mandando por el grupo para que los puedan estar chequeando. Si tengo algunos PDF, te los voy a estar mandando. Muy amable, gracias. No tenga pena. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic, gracias. Feliz noche, licenciado.